comenzar. Vamos a tratar de avanzar la anatomía del aparato reproductor del macho y también del aparato respiratorio. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar como siempre, primero hablando un poco sobre la importancia del aparato reproductor del macho. ¿Cuál será la importancia de conocer la anatomía del aparato reproductor del macho? ¿Hay importancia o no? Sí. ¿Quién quiere decir algo? ¿Para qué será importante conocer la anatomía del aparato reproductor del macho? ¿Qué cirugías tendremos en el aparato reproductor del macho? Muy bien, castraciones. Seguramente vamos a castrar bovinos, equinos, perros, gatos, y todo, hasta gallos, ¿no? Aunque los gallos tienen el testículo adentro. ¿Para qué más? Aparte de hacer castraciones. Para poder identificar enfermedades. Muy bien. Para extraer semen también del ganado bovino, por ejemplo, de los ovinos, de los berracos, ¿no? Podemos nosotros extraer semen y tenemos que conocer muy bien el aparato reproductor del macho. ¿Para qué más? ¿Habrá alguna enfermedad en este sistema, en este aparato? ¿Alguien conoce alguna enfermedad? Cáncer de próstata. Ya, cáncer de próstata en animales viejitos. Después está las enfermedades. Enfermedades de transmisión sexual. ¿Alguien sabe de alguna enfermedad de transmisión sexual? ¿Ah? ¿Ustedes han escuchado del SIDA felino? Sí. ¿Sí? Bueno, hoy en día tenemos test de evaluación, test de diagnóstico del VPH, del virus de inmunodeficiencia felina, ¿no? Tenemos en bovinos a veces fimosis o parafimosis, tenemos muchas infecciones a nivel del aparato reproductor del macho. Bien, vamos a comenzar entonces indicando un poco sobre la manera de introducción. Indicamos de que los machos de las distintas especies presentan aparatos reproductivos diferentes, no son iguales. No son iguales morfológicamente y tampoco son iguales fisiológicamente. Muchos son parecidos, pero no son iguales. Existen diferencias anatómicas en la estructura y en ubicación también de los testículos, por ejemplo. Cada especie animal tiene una característica especial, única en cada especie. Dentro de esta diversidad hay órganos que, aunque de forma diferente, cumplen las mismas funciones en todas las especies. Por ejemplo, en el testículo forma espermatozoides, forma hormonas, ¿no? Como la testosterona, por ejemplo, que ayuda a provocar el líbido o el apetito sexual en los machos. Bien, ¿cuáles son las partes del aparato reproductor del macho? Primero, hablamos de los testículos, ¿no? Que son dos en la mayoría de las especies. Creo que no hay una especie que no tenga dos. No es como en las aves, en las gallinas, el ovario tienen un solo ovario. En cambio, el gallo tiene dos testículos, aunque está dentro, ¿no?, de la cavidad abdominal. Tiene dos testículos, muy cerca de los riñones, ¿no? Casi los bovinos, ovinos, perros, gatos, todos tienen dos testículos. Luego vienen los conductos espermáticos, ¿no? Que están dentro de los testículos, ¿no? Los testículos entonces están albergando miles de túbulos seminíferos.
Tenemos glándulas accesorias importantes como la próstata, como las glándulas seminales, las glándulas de Cooper y a partir de la próstata ese conducto espermático que es el conducto deferente se empieza a llamar uretra, ¿no? Que también es parte del sistema urinario que hemos hablado. Bien, vamos a empezar a detallar un poco y vamos a empezar a hablar con los testículos y la ubicación de los testículos. ¿Dónde se encuentran ubicados los testículos? Y vamos a tocar algunas especies importantes, no vamos a abarcar con todas, pero fíjense en el gato. ¿Dónde se encuentra ese testículo en el gato? Cerca al ano, ventral con respecto al ano. Y son bastante pequeños, son bastante circulares los testículos de los gatos, ¿no? Y descienden aproximadamente a los 10 días, ya empiezan a descender. El descenso de los testículos de la región inguinal varía con las razas incluso. Hay algunas razas que descienden mucho más rápido el testículo que otras razas, ¿no? Entonces hay que conocer las características raciales en los gatos, en los felinos. El perro no tiene. ¿Qué estructura anatómica ósea tenemos? Fíjense, el testículo del perro. ¿Qué estructura ósea tenemos por esa región? ¿Ah? ¿Qué es la pelvis? ¿Qué es la pelvis? Claro, pero decir la pelvis es muy grande, digamos. Porque la pelvis está conformada de hueso coxal y algo más específico, ya cerca a la pubis, ¿no? Fíjense, en la región pubiana están ubicados los testículos. Ventral a la pubis. Muy bien. Es una característica de los testículos del macho. Bueno, en los perros los testículos tienen una arteria y una vena testicular bastante fuertes y prominentes. Debido a eso tenemos que hacer ligaduras, ¿no? En la castración, por ejemplo. Porque si le hacemos un raspaje, ¿no? Al gato le podemos hacer un raspaje y no pasa nada. Pero en el perro vamos a tener una hemorragia profusa porque la arteria y vena testicular son bastante fuertes, ¿no? Y otra especie que tiene la arteria y vena testicular fuertes son los equinos. En los equinos también tenemos que hacer ligaduras, ¿sí o sí? Si no hacen una buena ligadura o no utilizan un instrumento que se llama emasculador, van a tener una hemorragia profusa y el animal se puede morir, ¿no? Bien, a diferencia de los bovinos, fíjense, los bovinos tienen colgado el escroto, los testículos, ¿no? Están totalmente separados del cuerpo de los animales, ¿no? Los ovinos, igual. Entonces, son características anatómicas propias de los animales, ¿no? Esa ubicación. Bien. Podemos reconocer tres partes importantes. Uno está mostrando la arteria testicular, fíjense. La arteria testicular es una rama muy grande que está descendiendo de la vena cava dorsal y una rama que proviene también de la arteria aorta que va a bajar y va a descender hasta los testículos. Lo que quiero que sepan aquí es que mucha gente a veces en los ovinos, por ejemplo, hace las castraciones y le tira, ¿no? Los tira y se rompe todo el paquete vasculonervioso, ¿no? Porque es muy riesgoso porque en ese estirón podemos lastimar, podemos lesionar las arterias principales, de donde están emergiendo esas venas que son bastante gruesas y fuertes. Bien, vamos a observar aquí un testículo
Antes podemos observar el mediastino. Aquí en el medio se ha hecho un corte longitudinal en el testículo. Este es de un ovino. Perdón, parece porcino este. Este no es cerdo. Este es un cerdo. ¿Ya? Y en el medio podemos observar una línea blanca que es el mediastino, ¿no? El mediastino no es más que un conducto colector del semen que se están formando en los túbulos seminíferos, ¿no? De los millones y millones de espermatozoides que se están formando en los testículos. Entonces, los testículos tienen dos funciones importantes. Una función citógena, cito viene de células, que indica la producción de espermatozoides, ¿no? Bueno, en los testículos se forman los espermatozoides, en los túbulos seminíferos. También tiene una función endocrina porque en los testículos se va a formar hormonas como la testosterona y unas células especiales que se llaman células de Leydig, ¿ya? Cuya función importante es la de provocar un estímulo en los machos, que es el apetito sexual, la atracción hacia la hembra. Bueno, a las hormonas del aparato reproductor del macho los llamamos andrógenos. Bueno, existen ahora, hoy en día, muchas hormonas sintéticas que son andrógenos, ¿no? Que se sintetizan y tenemos en el mercado y lo utilizamos con fines terapéuticos. La testosterona, por ejemplo, se utiliza en el cáncer de mama, ¿no? Es una hormona que se utiliza bastante para tener un TCV. Entonces, las hormonas no necesariamente se utilizan en los machos, pero sí se utilizan andrógenos también en machos para estimular el apetito sexual de los machos. Bueno, hay machos que no tienen un muy poco líbido, poco apetito sexual. Entonces, ponemos un poco de estas hormonas y estimulamos su apetito sexual. Se da bastante desgracia, ¿no? Yo tuve un Rottweiler, por ejemplo, que era campeón sudamericano, ¿ya? Un Rottweiler, y ya lo había comprado con $500, hace tiempo. Y el pelo era hermoso. Pero cuando le llevábamos frente a una hembra en celo, pues nada, ¿no? Una decepción. Entonces, ¿qué hacemos con ese grande perro grandote y campeón todavía? ¿No? Campeón sudamericano, ¿no? En raza. Entonces, utilizamos testosterona para estimular su apetito sexual. ¿Ya? Entonces, en materias posteriores ustedes van a empezar a estudiar ya las hormonas, múltiples hormonas que se utilizan en muchos casos en terapia en los animales. Bien, entonces vamos a hablar un poco de la anatomía del testículo. Cuando ¿alguien ha hecho una castración alguna vez? Ya. ¿Que nadie ha visto a alguien? Yo sé que muchos de ustedes trabajan en veterinarias. Bueno, ya sabemos que el escroto está alojado en una bolsa de piel que se llama escroto, ¿no es cierto? Escroto, muy bien. El escroto es una evaginación de piel que desciende de la región inguinal. Entonces, una vez que levantamos el escroto, vamos a observar la túnica vaginal. Aquí tengo
Voy a saltar esta parte. Aquí. Fíjense, ahí está como uno, está el escroto, ¿no? Y bueno, al escroto viene pegado una capa muscular bastante fina, que es el dartos. Es el dartos. Está ahí entonces, el escroto cuando el darto se contrae, el escroto reduce su tamaño. ¿Para qué? Para ayudar a que el testículo pueda subir a la región inguinal cuando las temperaturas son muy bajas. Además, el escroto ayuda a la regulación, a la termorregulación de los testículos. Entonces, este dartos ayuda a nivel escrotal, pero a nivel de escroto nada más. Se contrae el escroto y se hace así como el chuño. Los varones lo saben. Ya. Bien. El escroto ayuda a la termorregulación, pero solamente en la parte del escroto o en todo el Ya. Fíjense el escroto. Entonces, el escroto está cubierto por una capa muscular muy fina. ¿Ya? Una capa muscular. Esa capa muscular se llama dardos. Pero solamente está en el escroto. Una vez que levantamos el escroto, cuando hagamos una castración, vamos a encontrar una túnica vaginal, se llama, que no es más que una evaginación del peritoneo. Aquí en el estómago, en esta parte, si levanto la piel, tengo una capa que es la piel primero, luego viene una capa de grasa, una capa muscular, y por dentro está siendo tapizado por un peritoneo, que es una capa muy delgada como una capa de nylon, ¿no? Y en las cirugías es lo primero que suturamos cuando hacemos una cirugía abdominal. Suturamos peritoneo, ¿no? Luego músculo y luego piel. En el caso de las castraciones, ese mismo peritoneo abdominal está viniendo por tapizando la cara interna de ese peritoneo y hay una evaginación de ese peritoneo. Una evaginación. Esa es la túnica vaginal. ¿Ya? Cuidado que en el examen, ¿dónde está la túnica vaginal? En la vagina. No, es una evaginación, se llama túnica vaginal y es un tejido conectivo bastante fuerte. ¿Ya? Entonces, esa túnica vaginal que está bajando ahí también tiene una región, voy a dejarlo así, lo estoy separando, está más unido esto, está prácticamente bien unido. Por aquí está bajando un paquete vascular nervioso que está envolviendo a todo el testículo, a las venas, a las arterias testiculares, a un músculo grande y prominente que se llama, ese músculo, cremaster. Muy bien. Sí. Enseguida vamos a hablar del cremaster y vamos a hablar de toda esa parte, ¿no? Ya, entonces voy a volver un poquito a este lado. Ahí está. Vamos así, después. No.
Hay una túnica. Hay una túnica que está envolviendo todo este testículo y el paquete vasculonervioso. Una túnica también de tejido conectivo muy importante. Es decir, cuando abrimos el escroto, encontramos la túnica vaginal. Abrimos la túnica vaginal y encontramos que aún el testículo está cubierto por un tejido conectivo bastante delgado, así como nylon, ¿no? Bastante duro, y se llama, también es tejido conectivo, es la túnica albugínea. Albugínea. Túnica albugínea. ¿Ya? Entonces, esa túnica albugínea más aún tenemos que separar y recién sale el testículo. Esa túnica albugínea está envolviendo todo el paquete vasculonervioso que está bajando de la región inguinal. De la región inguinal está bajando una vena testicular, una arteria testicular, está subiendo el conducto deferente y además el nervio testicular. Muy importante. Fíjense cuántas cosas están pasando por ahí adentro, ¿no? Entonces, cuando hacemos castraciones, por ejemplo, utilizamos un anestésico local que se llama clorhidrato de lidocaína, puede ser novocaína o pantocaína, y vamos a buscar ese nervio testicular. Pero como no estamos viendo, entonces encontramos el paquete vasculonervioso e inyectamos en ese lugar, un poquito más allá, y encontramos y inyectamos toda esa parte, digamos, de anestésico local, ¿no? La cosa es encontrar el nervio testicular. Una vez que está insensibilizado esa partecita del nervio testicular, todito para abajo está insensibilizado, ¿no? Entonces, esta túnica albugínea está envolviendo todo el paquete vasculonervioso más los testículos. ¿Ya? Muy bien, entonces, muy bien. Entonces, ¿qué está bajando por aquí, dijimos? La arteria testicular. Hay una vena testicular. ¿Qué más hay? Nervio. Ya, un nervio testicular, nervio. ¿Qué más? El conducto deferente. Está subiendo para arriba. Y además de eso, hay un músculo fuerte y prominente que también puede ocasionar hemorragias. Es el músculo cremaster. El cremaster es el responsable de la suspensión testicular. En cambio, el darto solamente provoca contracción del escroto. En cambio, el cremaster suspende el testículo hacia arriba cuando la temperatura está muy baja, pero muy caliente. Claro, está bien. Cuando está haciendo mucha calor, digamos, desciende, cuando está haciendo calor, desciende, es el pedido al descender el testículo, y cuando hace frío, lo suspende. El cremaster. Ese es el músculo responsable y es bastante grueso. Y ese también, ese músculo hay que ligarlo, ¿no? Junto con los vasos sanguíneos. Entonces, en cualquier cirugía, de cualquier animal, ustedes van a poder hacer la castración de cualquier animal, no importa que no lo hayan visto nunca. Si cumplen los reglamentos, las normas, de provocar una buena hemostasia en los testículos y manejar el dolor, no hay ningún problema. Bien. Entramos un poco más adentro y nos encontramos con el testículo propiamente, también llamado dídimo. ¿Ya? ¿Cómo? Dídimo. El testículo también tiene otro nombre que es el dídimo. Por eso, esa otra glándula que está encima del testículo se llama epidídimo. ¿Cierto? Porque epi significa encima del dídimo. Bien. Entonces,
el testículo está repleto de miles y miles de conductos eferentes, que son los túbulos seminíferos. Ahí es donde se van a formar los espermatozoides a través de un proceso que se llama espermatogénesis. Voy a dibujar acá un túbulo seminífero. Un túbulo seminífero. En este túbulo seminífero están unas células que son las células madre, que con dos que van a empezar a multiplicarse a través de un proceso que se llama mitosis, meiosis, y todo ese es el proceso de espermatogénesis que vamos a hablar más adelante. Solamente les indico que están aquí, ¿no? Y este está dividiéndose en 2, luego en 4, luego en 6, todo el proceso de espermatogénesis. Y al final están aquí los espermatozoides colgados. Si nosotros hacemos una evaluación de un túbulo seminífero, vamos a encontrar espermatozoides que están ahí madurando. Células que están madurando en los túbulos seminíferos. Y finalmente esos espermatozoides se van a desprender de ese túbulo seminífero y van a entrar a los conductos, a los túbulos colectores de semen, primarios, secundarios, van a avanzar hasta la red de testis. Esta es la red de testis, ¿no? Y van a salir, ¿no?, hacia la cabeza del epididio. Pero junto con estas células, hay otras células en los túbulos seminíferos, unas células muy importantes. Son las células de Leydig. Esas células de Leydig son las responsables de producir una hormona que se llama testosterona. A través de un mecanismo neuroendocrino, a través de la secreción de una hormona que viene de la hipófisis, que se llama ICSH, que no es más que la FSH, pero en el macho. Se llama hormona estimulante de las células intersticiales, ¿ya? ICSH. Pues la ICSH viene, vamos a ver luego, viene del hipotálamo, con un factor liberador. Luego la ICSH propiamente se secreta en la hipófisis o pituitaria. Y por sangre viene a estimular a los testículos, a las células de Leydig, para que estas células de Leydig empiecen a secretar testosterona. La testosterona, en realidad, a diferencia de las hembras, la testosterona empieza a segregarse ya en animales muy jóvenes, en muy bajas cantidades. Pero se activa de forma espontánea en la pubertad también, ¿no? En la pubertad es donde ya se empieza a secretar grandes cantidades de testosterona. Aquí tenemos un esquema donde podemos observar aquí está el medio, lo que habíamos visto en la fotografía, el mediastino, ¿no? Y están aquí los túbulos seminíferos, ¿no? Miles son, y son bastante pequeños. Los espermatozoides son microscópicos. Un bovino tranquilamente está dando sus 3 millones de espermatozoides, ¿no? Más de 3 millones en un eyaculado. El berraco, sin embargo, tiene harto semen, pero tiene muy poca concentración de espermatozoides. De eso vamos a hablar más adelante, ¿ya? Entonces tenemos el mediastino, los túbulos seminíferos, fíjense, llegan al túbulo con colectores, al mediastino, y a través de la red de testis llega a la cabeza, ¿no?
Entonces, en la cabeza los espermatozoides van a empezar a madurar, porque salen bastante inmaduros los espermatozoides, ni siquiera han desarrollado bien. Tienen que desarrollar, tienen que madurar, y esa parte de su ciclo de los espermatozoides se lleva a cabo en el epidídimo, particularmente en la cabeza. Por eso cuando hacemos un corte del testículo, tenemos un aparato reproductor, vamos a ver que este epidídimo es bastante glandular. No es un espacio vacío, sino que es un órgano que está lleno de glándulas. Glándulas que están secretando un mucus rico en proteínas, ¿ya? En nutrientes para el espermatozoide, para su maduración. Entonces, el epidídimo tiene la función específica de la maduración de espermatozoides. Vamos a ver aquí las partes de un espermatozoide, no sin antes ver un corte de un túbulo seminífero. De los túbulos seminíferos, este es de un testículo de un perro, ¿ya? Donde se puede observar tejido intersticial y algunas células productoras de andrógenos, ¿no? Las células de Leydig. Bueno, no se puede diferenciar bien, pero estas son, ¿no? Me está mostrando. En un esquema observamos de que la red de testis, también llamadas redes de Henle, no es más que la aglomeración de los conductos de los túbulos seminíferos para pasar al epidídimo. A partir del epidídimo ya se llama conducto deferente. A partir del epidídimo ya es conducto deferente. Bien, vamos a ver un poco de la espermatogénesis, de la formación de los espermatozoides en los túbulos seminíferos, ¿no? Que estamos hablando acá. ¿Cuál es el procedimiento para la formación de espermatozoides, ¿no? A través de unas células madre que se llaman espermatogonias, ¿no? Dan origen a un par de espermatocitos. Se divide dos a través de un proceso que se llama mitosis, pero estamos solamente siguiendo uno nada más. Cada uno de estos espermatocitos primarios, a través de un proceso que se llama meiosis, ¿no? Han dado origen a los espermatocitos primarios, o también llamados de primer orden. Estos a la vez se van dividiendo en dos células, ¿no? A través de un proceso de meiosis, y se dan origen a las espermátidas, ¿no? Las espermátidas son células todavía no son espermatozoides, ¿no? Que empiezan a ingresar a la etapa de diferenciación, ¿no? Y para formar los espermatozoides finalmente. Entonces, este es un proceso continuo, es un proceso que no para. Las espermatogonias están dando origen a células hijas permanentemente, todo el tiempo, no para, hasta los viejitos, ¿no? Pero los viejitos tienen la capacidad de fertilizar a una hembra, porque hasta prácticamente la muerte, los machos siguen generando espermatozoides. Incluso se ha visto en animales muertos, ¿no? En animales muertos de alto valor genético, que se han extraído testículo y han podido obtener semen de ese animal muerto, ¿no? Para hacer una inseminación artificial, ya sea por vía vaginal o in vitro, pero se ha podido utilizar, ¿no? Así que hay bastante resistencia, porque ya son células individuales, ya no dependen esencialmente, ¿no? Luego viene una infección del animal y bueno, ya morirán los espermatozoides, pero se puede recolectar semen hasta de animales muertos, bueno, o no muertos recientemente, no mucho. Bien, aquí tenemos los espermatozoides. Fíjense, los espermatozoides tienen las siguientes partes. Tienen una cabeza. Esa cabeza no es más que la célula principal, y esa cola que se llama flagelo no es más que una prolongación citoplasmática, ¿no? Entonces, como es una célula, tiene un núcleo,
la punta de la cabeza del espermatozoide se llama acrosoma, que es bastante duro y que ayuda bastante a la penetración del óvulo para su fertilización. Y en la región del cuello, ¿no?, que se llama pieza intermedia, tiene gran cantidad de mitocondrias. ¿Para qué sirven las mitocondrias? Generar. ¿Qué es el ATP? Energía. Ya, muy bien. Entonces, el espermatozoide gasta bastante energía porque tiene locomoción, tiene movimiento, ¿no? Entonces, todo eso está proviniendo de la pieza conectiva. Y bueno, los demás organelos también tienen sentido, los ribosomas y los demás, ¿no? Bien. Ustedes cuando lleven la materia de reproducción seguramente van a observar a microscopio muchos espermatozoides que se observa un aumento de 10x solamente, ¿no? Toman un poco de espermatozoides, van a hacer muestras de semen de perros, de bovinos, ¿no? Van a observar microscopio y van a observar que tiene bastante motilidad, aunque hay bastante malformación también espermática en algunas situaciones. A veces vienen con 2 cabezas, 2 colas, ¿no? Hay esas situaciones. Bien, abajo, no sé si se puede observar muy bien los espermatozoides a diferentes. No, aquí hay un espermatozoide. Están con sus flagelos, ¿no? Y aquí una vista un poco más separada, donde solamente se observa la cantidad de espermatozoides. Entonces, cuando se compra un semental, digamos, compramos un semental para reproductor de una granja, de una estancia ganadera, hacemos una evaluación de semen. Bueno, tomamos muestra de semen, tenemos que observar y observamos que el semen sea de buena calidad, ¿no? Observamos motilidad, mortandad de espermatozoides, vitalidad, ¿no? Y algunas características importantes para seleccionar a un buen reproductor. Aparte de medir el perímetro testicular, el diámetro, el tamaño de los testículos y todo eso, ¿no? Hay que hacer muchas evaluaciones. Bien, entonces, ahí estamos viendo las capas, pero ya hemos hablado de eso. Muy bien. Bien, el recorrido de los espermatozoides es bastante largo, ¿no? Y como los testículos están formándose todo el tiempo, ¿qué sucede cuando el macho no está cubriendo alguna hembra? Está lleno de espermatozoides. ¿Qué es lo que está sucediendo con los machos? Porque como sigue formando, la fábrica sigue formando espermatozoides y no para. ¿Qué sucede con los machos? Con los espermatozoides que ya están maduros, ya han madurado, pero no salen. Hay un bloqueo. Ahí está en huelga. Está en huelga el macho. Ya. Entonces el macho no está pudiendo cubrir a una hembra, no ha encontrado una hembra, supongamos. Entonces, lo que sucede con los espermatozoides, ya bien desarrollados, empiezan a reabsorberse en una cola del equilibrio. Hay una muerte de espermatozoides y se empiezan a absorber. Bien. El epidídimo está conformado de una cabeza, un cuerpo y una cola. Esa es la parte del epidídimo, ¿no? Cabeza, cuerpo y cola. Y es un órgano glandular, como habíamos hablado, que está repleto de glándulas mucosas que van a segregar nutrientes importantes para la maduración de los espermatozoides. Entonces, ahí está el epidídimo, la cabeza, cuerpo y la cola al final, ¿no? Y el conducto deferente, lugar de maduración de los espermatozoides. En un proceso de eyaculación, cuando el macho está cubriendo
a la hembra, ¿no? Se activa de inmediato la secreción de las células de Leydig con la secreción de testosterona. Está provocando un apetito sexual fuerte. Muy bien. Entonces, desde ese momento ya desde ese momento, que ni siquiera ha cubierto la hembra, ya los espermatozoides maduros ya están empezando a subir muy despacio a través del conducto deferente. Y van subiendo, pero muy lento. ¿No? Lento, suben hasta llegar a unas glándulas muy importantes que se llaman glándulas seminales. Bien. Entonces, los espermatozoides, como estaban madurando en el epidídimo, de la cola empiezan a salir, de esta parte de la cola, los espermatozoides maduros empiezan a subir por este conducto deferente, muy lento, lento. Van subiendo, hasta llegar a unas glándulas muy importantes. Aquí un chico lo ha dejado, que son las glándulas seminales. ¿Para qué sirven las glándulas seminales? ¿Qué secretan las glándulas seminales? Pues el líquido que están secretando las glándulas seminales se llama semen. ¿Ese es el semen? ¿No? Las glándulas seminales secretan semen. Entonces, el semen le ayuda al espermatozoide a nutrirse mucho más, pero también a partir de ese momento le da bastante motilidad, movimiento, ¿no? Y empiezan así como a liberarse, como si hubieran llegado al mar un pescado y empiezan a aumentar su movimiento, su motilidad, ¿no? De la motilidad espermática y empiezan a moverse. El semen también le da el olor característico, ¿no? Al eyacular. Tiene un olor característico y eso se absorbe no de los espermatozoides, sino de las glándulas seminales. Y ahí es de donde proviene ese aroma característico del semen. Muy bien, muy cerca de las glándulas seminales hay otra glándula también muy importante, la próstata. Dijimos, habíamos hablado un poquito de la próstata. ¿Cuál es la función de la próstata? Cerrar el paso. Muy bien. El paso. Muy bien, de la orina, porque no pueden orinar a la vez, ¿no? No se puede orinar y echar semen a la vez. Yo puedo diseñar. Entonces, habíamos dicho que de la vejiga urinaria, las glándulas seminales, ¿no? Aquí está un órgano muy importante, que es la próstata. Sí lo vamos a ver. La próstata, junto con las glándulas de Cooper, van a secretar una sustancia transparente, dijimos, que tiene carácter antibiótico porque va a limpiar y desinfectar la uretra hasta la última parte del pene, porque está lleno de orín, pueden haber bacterias, ¿no? Y ese líquido transparente está siendo secretado de la próstata antes que el toro empiece a cubrir a la vaca en celo. Antes. Pues ya había visto a la vaca en celo, ya ha sentido su aroma de los estrógenos, ya el macho empieza a cambiar su comportamiento y la próstata ya está limpiando la uretra, junto con las glándulas de Cooper que están en todo el trayecto de la uretra. Entonces, fíjense qué tan importante es la próstata. No solamente está tapando la vejiga urinaria, sino que está desinfectando ese canal
junto con las glándulas de Cooper. Ahí han dibujado dos glándulas de Cooper, un poquito más adelante de la próstata, ¿no? Esas glándulas de Cooper varían con las especies animales. Algunas especies animales, como el perro, tienen más glándulas de Cooper. En los bovinos, dos. Están en el pelo a lo largo del pelo, están como botoncitos. Están. Aquí tenemos la vejiga urinaria del 2, ¿no? Tenemos las glándulas seminales. Y la próstata, ¿no? Las glándulas de Cooper, que varían en las especies animales. Están un corte de las vesículas seminales, ¿no? Que están donde segregamos semen, ¿no? Y la próstata al medio. Bueno, problemas en la próstata casi muy poco, ¿no? Solo en perros viejitos se ve también que tienen problemas en la inflamación de la próstata. Pero después en otras especies no. Como no los dejamos madurar nada. Ya. Hay unas glándulas bulbouretrales, se llaman así, que se sitúan dorsalmente a la porción caudal de la uretra pélvica. Su secreción es rica en mucina y constituye la porción preespermática del eyaculado. Estas glándulas bulbouretrales también tienen un carácter antibiótico, ¿no? Las glándulas bulbouretrales, entonces secretan mucus, pero es poco lo que secretan esas glándulas, ¿no? Es muy poco. Las glándulas de Cooper, ahí están, tamaño de un guisante. Bueno, hemos visto las glándulas de Cooper, algunos son grandecitos, ¿no? Y allá está más delgado, ¿no? Allá están dos botones y aquí están más grandes, por ejemplo. Bien, aquí tenemos un aparato reproductor del macho. Hay un músculo bastante prominente en los bovinos principalmente, ¿no? Que está sosteniendo en la región inguinal el pene del macho. Se llama músculo isquiocavernoso. Y si observamos aquí, esta parte se llama flexura sigmoidea, ¿no? Que es normalmente haciendo todo está doblado, y que cuando está cubriendo a la hembra, esas flexuras sigmoideas se enrectan, ¿no? Se enrectan y sale para adelante el pene. El glande en el toro es bastante delgado. En los equinos, bueno, es bastante fuerte, ¿no? Y vamos a ver un poco del pene. Aquí tengo unos músculo cavernoso. Ya. Bien, el órgano copulador del pene, en el macho, está constituido por el cuerpo del pene y el glande, que sería la funda, ¿no? Que en algunos es bastante grande y fuerte. Entonces, pene fibroelástico es el de los suinos, de los cerdos y rumiantes, ¿no? Tiene mayor proporción de tejido conectivo en relación con el eréctil. La erección se debe al alargamiento de la flexura sigmoidea, y cuando vuelve al estado de relajación se constituye nuevamente la flexura sigmoidea. Bien, vamos a... Bueno, el cuerpo del pene está compuesto de un cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso. Un cuerpo cavernoso en la región dorsal y un cuerpo esponjoso en la región ventral. Cuando hay una erección, entonces
El cuerpo cavernoso principalmente es el que se llena de sangre. Para ello hay un incremento de la frecuencia cardíaca, hay un incremento de la presión arterial para llenar de sangre esas cavernas, ¿no? Que son especiales, ¿no? Como para recepcionar gran cantidad de sangre en sus cavernas. Aquí tengo una fotografía, vamos a ver. Bien, vamos a ver aquí. La flexura sigmoidea ya hemos visto. Bueno, hay un músculo, se llama músculo retractor, se llama. En el toro, por ejemplo, ¿no? Ese músculo retractor es el que le devuelve la flexura sigmoidea al toro, después de que el toro haya cubierto a la hembra, ¿no? Entonces, ese músculo retractor es el que va a devolver a la flexura sigmoidea. Es importante, ¿no? En los toros, en los carneros, en los cerdos. Aquí está, ¿no? No sé si puede ubicarse. El músculo retractor. Este es. Entonces, hay una relajación del músculo, se inyecta en la cubrición. Después de que ha cubierto el toro, entonces este músculo retractor empieza a tirar, ¿no? Y vuelve a su estado normal. ¿Bien? Hay situaciones en que el toro no puede retraer el pene, entonces puede ser que esté lesionado este músculo. Sucede en algunas situaciones. Bien, y en algunas partes, vamos a ver algunos penes de algunas especies animales, ¿no? Y aquí primero tenemos el toro, que es bastante delgado, con su flexura sigmoidea, ¿no? Aquí está en relajación, allá está en erección el pene a su lado, ¿no? Aquí tenemos de un caballo, ¿no? En los equinos no hay la flexura sigmoidea, ¿no? Sin embargo tiene un cuerpo cavernoso bastante fuerte, ¿no? Como tiene un pene bastante grande en los equinos, entonces dura bastante, ¿no? Si hacemos un corte, vamos a encontrar un cuerpo esponjoso y un cuerpo cavernoso en los equinos mucho más prominente, ¿no? Y el conducto, que es la uretra, ¿no? Que va a venir bastante, pero la uretra que es bastante delgado en realidad, ¿no? Que no es más que un conducto por donde va a circular la orina y el esperma, el semen, ¿no? Bueno, este es un gráfico, ¿no? Un dibujo nada más. En la parte ventral está, el pene está circulando, está pasando la uretra, ¿no? Este es otro, este es un gato. Fíjense, está más a dorsal la uretra y al lateral el cuerpo esponjoso, el cuerpo cavernoso. En el gato lo han dibujado, pero tiene una especie de escamas que no son más que cutículas bastante queratinizadas que le dan una consistencia firme y que puede lastimar, ¿no? a la hembra. Este es un cuerpo cavernoso de un garañón, un caballo. No, no es caballo, ¿no? Eso está mal porque caballos se les llama a aquellos equinos que están castrados.
Y a los machos enteros se los llama garanones. Así que son caballos. Igual que los bovinos, no los bueyes, son los castrados. Ya. Entonces, fíjense, un cuerpo cavernoso bastante fuerte y prominente en los equinos, ¿no? Y un glande también, ¿no? Que es bastante grande en los equinos. Estás de envidia, los garañones. Este es de un cabrío, ¿no? Este es del toro, vista lateral. Son dibujitos, ¿no? Que no están muy bien hechos, pero fíjense, el prepucio, ¿no? Está cubierto totalmente al pene, ¿no? Es normal. Entonces, allá lo han dibujado con el número 5, así el músculo retractor, ¿no? Okay. Doctor, ¿y la diferencia del gato? ¿Cuál es? Morfológicamente son diferentes. No, pero tengo entendido que las gatitas sufren porque creo que el gato se inflama adentro. No, los gatos tienen unas cutículas, se llaman, que no es más que tejido conectivo queratinizado, bastante duro, así como parecen las aletas de un tiburón, que son muchísimos, ¿no? Y que esos al salir, al retraer, que lastiman, ¿no? Que lastiman a la gata. Pero es su característica, les gusta hacer sufrir a las gatas, ¿no? Su anatomía es así. ¿Por qué está hecho eso? ¿Por qué está así? Pues Dios los ha hecho así. ¿Por qué el garañón está así? Pues porque Dios lo ha hecho así. Ya. ¿Cómo? No se le ha encontrado una función específica en esas cutículas, miren, porque le lastima a la vaca. Tal vez van a estudiar un poco de fisiología y en la materia de fisiología van a estudiar un poco más. Tal vez en la gata tendrá algún estímulo, tal vez, para alguna situación, pero ¿qué función puede tener la gata? Tal vez puede provocar alguna estimulación en la gata. Puede ser. Bien, en las aves el macho están constituidos por dos testículos, los epidídimos, los conductos seminales, ¿no? El órgano copulador, en gallos, ¿no? En pavos, en gansos, ¿no? No tienen glándulas accesorias, es una característica. Los testículos están situados en la pared dorsal del abdomen, ¿no? Entonces, debajo de los riñones justo aparecen dos ovarios que están debajo de los riñones, porque los ovarios están ubicados en la región caudo-ventral, hemos dicho, con respecto a los riñones. Ahí más o menos están los testículos, ¿no? de los gallos, adentro. Ya, entonces, la eyaculación directa llega, o sea, el conducto indiferente llega directo hasta la cloaca. La cloaca no es más que una región un poco ensanchada, donde está el aparato digestivo, el aparato reproductor, todo llega a la cloaca. Así que el semen en el gallo está echando por la cloaca. Por la cloaca echa el semen, ¿no? Y deja caer. Y la hembra, la gallina, está absorbiendo por la cloaca también el semen del macho, ¿no? Entonces, no hay un órgano copulador bucal. Sin embargo, los patos sí tienen un pene que parece
Se llama un resorte, parece. Ya. No sé si tengo aquí, voy a ver. Ahí está, ¿no? Ahí está del pato. Fíjense, del gallo prácticamente no hay. El gallo prácticamente no tiene apenas un botón. No hay. En cambio, en el gallo, en el pato, perdón, fíjense, el pene bastante grande, ¿no? Y que no es tan erecto, ¿no? Sino que sale ahí como una serpentina colgada ahí. Son características, ¿no? de las aves, ¿no? No hemos estudiado tanto las aves porque no estamos haciendo inseminación artificial por su alta capacidad de reproducción, ¿no? Ya. Ahí está la cloaca. Ahí está el sistema urogenital de las aves. Justo están desembocando, ¿no? Ahí. En la cloaca sale. Porque no está muy bien. Ya, algunos otros nombres de los bovinos, en el macho se llama toro. El cabrín, los caprinos se llaman chivato, ¿no? Los equinos son los potros. Órdenes completos, ¿no? Ovinos, carnero, porcinos, berraco. Los castrados, ¿qué se llaman? Los bueyes. Carnero castrado nomás. Caballo es el castrado en los equinos. Capón en los ovinos y cerdos en los porcinos. Ya. Bueno, entonces, en algunos libros están como FSH, fíjense, pero en realidad no es FSH, se llama ICSH, hormona estimulante de las células intersticiales, porque si fuera FSH sería hormona estimulante de los folículos, y no tiene folículos, pero en algunos libros está así, mucho cuidado, ¿ya? Porque no está bien. Bien, entonces, si es ICSH, aquí sería el factor liberador de la ICSH. Factor liberador de la hormona estimulante de las células intersticiales. Ya, entonces vamos a hacer un break ahora. Cada día no tenemos problemas, seguimos respirando por la boca. ¿Cierto? En los equinos no sucede eso. Tenemos la faringe. Faringe decimos también porque es parte del aparato digestivo, la faringe en realidad, ¿no? La laringe es propio del aparato respiratorio, pero la faringe es parte del aparato digestivo. Pero como también lo utilizamos nosotros para respirar, bueno, vamos a hablar un poquito de la faringe también. Luego está la tráquea con sus anillos cartilaginosos. Luego vienen los bronquios, los bronquiolos, bronquios primarios, secundarios, hasta llegar a los lóbulos pulmonares, ¿no? Hablando del pulmón, hay una membrana que está cubriendo el pulmón que se llama pleura. Bien, de todo esto vamos a hablar ahora. De todas estas partes. Vamos a hablar un poco sobre ese gas que nosotros respiramos que se llama
No, el que respiramos, ¿qué se llama? ¿Qué es esto que está aquí? Aire. El aire no es oxígeno. El aire, el oxígeno es un componente del aire. En realidad, este gas que está aquí encima, que es el aire, ¿no? Que está conteniendo oxígeno, no está en todo el mundo, o sea, no está más allá, muy lejos, digamos a 50, a 200 kilómetros de la Tierra, no hay aire, no hay oxígeno. Entonces hablamos, fíjense, de la Tierra, una capa que es la troposfera hasta la estratosfera. ¿Qué distancia está más o menos hasta la estratosfera? Son 20 kilómetros. Es el único lugar hasta donde podemos encontrar vestigios de oxígeno. Más allá, ya no hay nada. O sea, no hay vida. De todos esos seres que viven con oxígeno, ya no pueden vivir más allá. ¿No? Así que el hombre ha inventado sus cámaras para poder vivir más allá, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto, del aire que está concentrado, ¿no?, alrededor del mundo, nuestro planeta Tierra. El aire, entonces, fíjense, está conformado principalmente de nitrógeno. La mayoría es nitrógeno. ¿Y para qué sirve el nitrógeno? Los animales, incluyendo el hombre, prácticamente no utilizamos el nitrógeno. Pero en las plantas, en el reino vegetal es determinante el nitrógeno, porque lo utilizan para crecer. Cuando una gotita de agua está cayendo del cielo, está impregnado con nitrógeno y ese nitrógeno mete al suelo, ¿no? Y la planta lo utiliza para crecer. Es importante en su metabolismo celular de las plantas el nitrógeno. El aire está compuesto en promedio de un 21% de oxígeno. Y algunos otros gases, el carbón, dióxido de carbono, polvo atmosférico y otras cosas más, apenas un 1%. Bien. ¿Ustedes han escuchado de esos problemas de la altura, del mal de altura? ¿Sí? ¿Por qué se quejan, digamos, los que viven a nivel del mar? ¿Qué es lo que sucede? A ver, falta de oxígeno. ¿Pero por qué falta oxígeno? ¿Bien? ¿A ustedes les falta aire? No. ¿Por qué no? Porque estamos adaptados. La teoría dice por costumbre. Y tenemos que saber que el oxígeno tiene un peso molecular. Nosotros estamos acostumbrados a recibir un peso del oxígeno en nuestras cabezas. Y quizás un poco liviano con la presencia del nitrógeno. Es un gas mucho más volátil. Voy a hacer un gráfico aquí, más o menos para explicar un poco este proceso. Aquí está el mar. Por aquí está Santa Cruz. Por aquí está el Beni Trinidad, digamos. Trinidad, Cochabamba, La Paz, aquí el Alto, digamos. Sí. El oxígeno, voy a hacer con rojo el oxígeno. El oxígeno tiene peso. Y como tiene peso, tiende a precipitarse en los lugares más bajos. Aquí está lleno de oxígeno, más oxígeno. Hay menos oxígeno. Por el mismo peso del oxígeno tiende a precipitarse a los lugares más bajos. Entonces, aquí
qué altura estábamos aquí en Santa Cruz? Unos 420, creo, metros sobre el nivel del mar. Aquí unos 200, otros 220 más o menos. Está casi al nivel del mar, Trinidad. Está como unos 2 cuadros más arriba. Se inunda todo el tiempo. Cochabamba, 2500, 2400, creo, ¿no? La Paz, 2800, aquí unos 4100. Entonces, como el oxígeno tiene peso, tiende a ejercer presión. Tiene peso. Y algunos investigadores han hecho un experimento donde aquí colocamos un bañador con agua y aquí colocamos un tubo de ensayo. El agua está hasta por aquí. El oxígeno está ejerciendo una presión. Y la presión va a venir por aquí y va a lograr que el agua pueda subir más arriba. ¿Dónde habrá mayor presión? Mayor presión aquí de oxígeno, de aire. ¿Aquí o aquí? Aquí abajo. Por eso es más fácil la respiración. Las fuerzas de capilaridad todavía lo hacen más sencillo. La oxigenación es más fácil en lugares más bajos. Aquí arriba necesitamos un poco más de presión. Y las personas que están allá no están acostumbradas a esta baja presión. Corporal estoy hablando. ¿No? Entonces, cuando nos vamos a un lugar bajo, no tenemos problemas de falta de oxígeno. Nos hará mucha calor, pero el nivel de oxígeno no tenemos problemas. Nuestros pulmones están adecuados a este sistema. Y nuestros pulmones están mucho más desarrollados que la gente que vive más abajo. Entonces, esto está sucediendo, ¿no? Bien. Entonces, hay una presión. Cuando nosotros respiramos, el aire empieza a calentarse. Ya en las fosas nasales, el aire que está entrando empieza a calentarse y empieza a bajar la presión. Entra por la tráquea, se sigue calentando el aire, va por los bronquios primarios, secundarios, hasta llegar a los alvéolos, y la presión es prácticamente nula a nivel de los alvéolos pulmonares. Muy poca presión hay. No necesita presión, no se necesita mucha presión para llevar a cabo el intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares. ¿Ya? Entonces, fíjense, vamos a comenzar con la cavidad nasal. Las narices de los animales morfológicamente son muy diferentes, pero todos son conductos de aire y luego de oxígeno. El nitrógeno no se absorbe en los alvéolos pulmonares. Es un gas que no ejerce mucha presión por su bajo peso molecular. El oxígeno es el que es absorbido y llevado hasta los alvéolos pulmonares. Entonces, fíjense la forma de los porcinos, ¿no? Aplanado y con los dos collares abiertos que prácticamente no están ni cerrando ni abriendo, ¿no? En cambio los equinos, ¿no? Es bastante grande y prominente, pero ellos tienen la capacidad incluso de cerrar, porque hay unas coanas internas que están trabajando para abrir y cerrar las fosas nasales adentro. No crean ustedes que todo es un tubo vacío, sino que hay unas coanas que están cerrando, ¿no? Para evitar el intercambio gaseoso. Si hay mucho viento, las coanas se cierran. Entonces, es un trabajo totalmente independiente en cada especie animal, ¿no? Pero sin embargo, a todos los animales sirven para introducir oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Bien.
La faringe, que es parte del aparato digestivo, vamos a hablar un poco en el aparato respiratorio, que también es un conducto, hemos hablado ya de sus capas de la faringe, ¿no? Y es un conducto que también conduce aire y oxígeno hasta los pulmones. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a comenzar con más detalle ahora con la laringe, ¿ya? La laringe, que es el inicio de la tráquea, que es esa parte. Aquí está, ¿cómo le llamamos esto? La manzanita de Adán, ¿no? Estamos hablando de la laringe. La laringe está conformado de 4 cartílagos importantes. Son 4 cartílagos importantes. El cartílago que parece una lengüita que hemos visto, creo que han traído, chicas, el pulmón. ¿Dónde está? ¿Se han llevado los pulmones? ¿No han traído? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, aquí hay una lengüita, un cartílago que parece una lengua y que nosotros, si abrimos la boca, lo vamos a ver. Se llama epiglotis. Es el cartílago epiglotis. Ah, fíjense, aquí viene por aquí. Es la que se está cerrando la tráquea para dejar pasar el bolo alimenticio hacia el esófago. Y después se abre. Está todo el tiempo abierto. En este momento está abierto, incluso cuando estoy hablando. Está totalmente abierto. ¿Cuándo se cierra? En la deglución. Solamente en la deglución la epiglotis cierra la tráquea y deja pasar el bolo alimenticio hacia el esófago. ¿Escuchó? Bien. Ese es el cartílago muy importante. En el caso de hacer una traqueotomía, por ejemplo, para intubar a los perros o cualquier animalito, estos gatos, bajamos la epiglotis y introducimos la sonda hacia la tráquea. Eso van a hacer esas maniobras, ¿no? Bien, hay otro cartílago. Lo voy a... Este es la epiglotis. Ese es el cartílago de la epiglotis. Lo voy a borrar. Ahora voy a demarcar el cartílago tiroides. Ese es el cartílago tiroides. Cerca de ese cartílago tiroides, aquí hay unas glándulas que están en la glándula tiroides. Que vamos a hablar de la glándula tiroides cuando llevemos el tema de endocrinología, hormonas. Ese es el cartílago tiroides. Aquí arriba el cartílago aritenoides. Cartílago aritenoides. Es pregunta de examen. Pregunta de examen, ¿no? Y finalmente tenemos aquí el cartílago cricoides. 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 Este viene así, es por aquí. Está un poco adentro, ¿no? Se llama cartílago cricoides. Cricoides. Hay un músculo también que se llama cricoides ahí. Pero es un músculo. Este es un cartílago cricoides. Bien, hemos visto los 4 cartílagos que están conformando la laringe y que hay músculos que están ayudando
a la deglución, jalando los cartílagos a diferentes lados, ¿no? Entonces, esos son los cartílagos que están. Anatomía 2 van a llevar. Aquí hay varios músculos: el músculo picoides, el tiroideo, el esternoioideo. Esos músculos van a pasar por esta región, ¿no? Entonces, muchos músculos están pasando. Y la laringe entonces está conformado de esos 4 cartílagos importantes. A partir de ahí viene la tráquea. El cartílago que está conformando tanto la laringe como la tráquea es un cartílago hialino. Hay varios tipos de cartílago. Las células que están conformando los cartílagos se llaman condrocitos. Son los condrocitos. 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 Vamos a hablar ahora de la tráquea, que también está compuesto de bastante cartílago hialino y músculos que están uniendo también parte de la tráquea. Tienen que saber que la tráquea no es un tubo entero, sino que son Cs. Algunos están más cerrados o otros abiertos. Fíjense. Esta es la forma de la tráquea de un bovino. Es una C aguda. No. El cartílago de un equino, más ovado. El cartílago de un porcino, igual, está separado aquí. Y el cartílago de un perro. Son cortes transversales, ¿no? Podemos observar la luz o el lumen de la tráquea, ¿no? En estas especies animales. Bien. Hay un músculo que está uniendo la tráquea, como es una C, entonces hay un músculo que está uniendo, ¿no? Ese músculo se llama músculo traqueal, se llama, que está uniendo ese espacio donde no está cerrando el cartílago. Bien, antes de entrar al pulmón, observamos aquí la tráquea con sus anillos cartilaginosos y el pulmón. El pulmón está cubierto de una membrana bastante fina y delgada. Todo el pulmón, que es también tejido conectivo. Esa membrana, esa capa, se llama pleura. ¿No? Pleura. Esta es la pleura, es un tejido conectivo. Porque el resto del pulmón está compuesto de unas células especializadas, ¿no? Que se llaman neumocitos. ¿Ya? Las células que están conformando el pulmón se llaman neumocitos. Bien. Esa pleura que está cubriendo al pulmón tiene diferentes nombres de acuerdo a la región que está cubriendo en los pulmones. Aquí tenemos una pleura visceral. Esta pleura visceral se llama así porque está al lado de, está cubriendo la cara del corazón, que está aquí en medio prácticamente. Hay una pleura parietal, lateral, estas son las costillas, aquí a los costados, se llama pleura parietal, las que están en contacto con las costillas. ¿No? Esta región se llama mediastino. ¿Y esto qué creen que es? El diafragma. Por lo tanto, se llama pleura diafragmática, la que está en contacto con el diafragma.
órgano, solamente estamos hablando de la pleura, nada más. Bien. Los pulmones no son enteros, sino que están compuestos de lóbulos, ¿no? Son los lóbulos pulmonares. Existe un pulmón izquierdo y un pulmón derecho en los animales, ¿ya? En los caballos no están divididos, solo que el derecho presenta un lóbulo intermedio, nada más, en los equinos. En bovinos presentan figuras interlobulares que dividen el pulmón parcialmente en tres partes, como en la mayoría de las especies. Tenemos el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho. El izquierdo tenemos un lóbulo apical, que está arriba. Lóbulo apical se llama. Tenemos un lóbulo cardíaco, que es el del medio. Se llama lóbulo cardíaco porque está a esa altura del corazón. Y tenemos finalmente un lóbulo diafragmático, porque está pegado al diafragma. Y en cerdos tenemos además un lóbulo accesorio. Puede ser que el capibara y otras especies también tengan ese lóbulo accesorio. Bien. Voy a dibujar aquí la ubicación de estos lóbulos, porque es importante identificar la ubicación de estos lóbulos. En las vacas se puede observar aquí una apófisis ósea. ¿Qué hueso será? En la cadera. El hueso coxal tiene tres huesos. ¿Cuáles son? Ya. El ala ilíaca tiene una tuberosidad o un ángulo que está a lateral. ¿Cómo se llama ese ángulo? La tuberosidad coxal. Porque la otra es la tuberosidad sacra. ¿Cierto? Esa tuberosidad está aquí. Pues a partir de esa tuberosidad yo voy a trazar una línea imaginaria recta. A ese nivel voy a encontrar dos lóbulos. En los animales estoy hablando. No en las personas, no en los humanos. Creo que quieran pensar que es igual. Los animales andan en otra posición, ¿no? Entonces, entre el cuarto y quinto espacio intercostal voy a encontrar el primer lóbulo, que es el lóbulo apical. El lóbulo intermedio está ligeramente más abajo. Y aquí el lóbulo diafragmático. Entonces, con mi estetoscopio yo voy a escuchar estos tres lóbulos. En muchas enfermedades infecciosas del sistema respiratorio, lo normal es que generan líquidos y se escuchan gorgojeos en los pulmones, ¿no? Y hay líquidos y eso poco a poco los ahoga a los animales y los mata. En las neumonías de los terneros es clásico, ¿no? Entonces escuchamos cada lóbulo si tiene líquidos. Es un gorgojeo. En cambio, cuando es un pulmón normal, ¿cierto? Entonces, esos tres lóbulos son importantes en los animales. Ya. Bien, antes de entrar un poco más a fondo en los pulmones, vamos a hablar de los bronquios. ¿Cuáles son los bronquios? Hemos dicho. Aquí está, el árbol bronquial. ¿Qué cartílago será este?
¿Qué cartílago será? No, claro, es cartílago hialino, pero hemos hablado de 4 cartílagos. ¿Qué cartílago es ese grande que se ve ahí? Tiroides, muy bien. La epiglotis es como una lengüita. Este es el cartílago tiroides, que tenemos una vista de frente. ¿Ya? Así se ve. En la otra figura les he visto a laterales. Ya. Ahí está el cartílago cricoides. Nada más acaudal. Bueno, esta es la tráquea. Y fuera del pulmón, antes de ingresar a los pulmones, la tráquea se divide en los bronquios. Son 2 principales. Los bronquios pulmonares. Y a partir de estos, los bronquios secundarios también en la mayoría de las especies están fuera de los pulmones todavía. Ya se empiezan a dividir ya. Entonces vamos a ver aquí. Tráquea, bronquios, una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 21, hasta 23. ¿Se dan cuenta? Es como un árbol que tiene un tronco y se va dividiendo en ramas, más finas, más finas, más finas, más finas, más finas. ¿Cuántas divisiones? 23. 23 divisiones, fíjense. O sea que es una super división, ¿no? Lleno de conductos está. Entonces, los conductos al final están llegando a los alveolos pulmonares. Entonces, hasta esta altura, hasta el 16, se llaman bronquios terminales. Aquí tenemos los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares o alveolos pulmonares también se llaman. Es una ramificación de los pulmones. Bien, vamos a hablar un poquito aquí del ciclo respiratorio, porque tenemos que empezar a utilizar términos. ¿Qué significa inspiración? El alargamiento del tórax se produce por la contracción del músculo diafragmático. El músculo diafragma es un músculo que trabaja bastante en la respiración. La inspiración es el proceso de introducir aire a los pulmones. Y finalmente la selección y la introducción del intercambio gaseoso de oxígeno en los alveolos pulmonares. Ese proceso se llama inspiración. ¿Ya? Tenemos que aprender a hablar esos términos. Se llama inspiración desde ahora. Y la exhalación, o sea, botar el aire, es la expiración. La expiración es un proceso pasivo en la mayoría de los animales domésticos, ya que la simple relajación de los músculos respiratorios desencadena la expiración. Ya, entonces en algunos es más activo, ¿no? En el perro. Respiración activa en el perro, por ejemplo, se contraen los músculos respiratorios. ¿Qué músculos trabajan aquí principalmente, aparte de los músculos que están sosteniendo los pulmones? Son el diafragma y los músculos intercostales, ¿no? Los músculos intercostales son los que tienen un trabajo arduo en la respiración. Si ustedes le ven a un perro que está corriendo, o que ha corrido, van a observar que su tórax, ¿no?, es una respiración activa, permanente. Bien. Con la presión pulmonar, hay una presión, estamos hablando de una presión pulmonar, hay una presión intrapulmonar
y una presión alveolar. Cada vez la presión va disminuyéndose hasta llegar a los alveolos. Una presión de 0 es prácticamente 0 la presión cuando llega hasta los alveolos pulmonares. Esa presión de 0 es igual equivale a una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión que hay a nivel de los alveolos. Es prácticamente nada. O sea, no se necesita fuerte presión para introducir aire. El aire se mueve de mayor a menor presión, ¿no? Entonces, aquí entra con más presión, va rebajando la presión conforme va entrando hasta los alveolos pulmonares. Entonces, para que se produzca la inspiración y el aire entre al árbol respiratorio, la presión de los pulmones debe ser menor que la presión atmosférica. La presión atmosférica está aquí afuera, en la piel. Y hay una presión más baja cuando va entrando por el árbol bronquial, ¿no? Y fíjense aquí, por ejemplo, cuando se iguala la presión del pulmón a la atmosférica, deja de fluir el aire al pulmón y finaliza la inspiración. Durante la inspiración, el aire sale del pulmón primero rápido y luego lento. La relajación de los músculos inspiratorios aumenta la presión pulmonar. Les voy a mostrar vamos a hablar un poquito de estos volúmenes para hablar más allá de eso. Vamos a hablar de una ventilación pulmonar, más conocido como la VVP, que es el volumen de aire que entra o sale en una respiración normal. Estamos hablando de un volumen de aire que entra en una respiración normal. Estamos hablando del volumen de ventilación pulmonar. ¿Qué es eso? Es el volumen normal de aire que entra en una inspiración, ¿cierto? El volumen de reserva inspiratoria, el VRI, volumen de reserva inspiratoria, es el volumen que puede ser inspirado durante una inspiración forzada máxima. O sea, yo he inspirado, pero puedo meter más, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese volumen que he forzado en la introducción de aire es el volumen de reserva inspiratoria o residual. Es inspirado normal, pero puedo meter otro volumen más, un poco forzando. A ese volumen se refiere. Volumen inspiratorio, residual. El volumen de reserva expiratorio. Ahora estamos hablando de la expiración, de la exhalación. Es el volumen de aire que puede ser expirado durante una expiración forzada. Notamos el aire, pero sobre eso notamos más forzado. Ese es el volumen residual de expiración. Tenemos el volumen residual solamente, es el volumen de aire que permanece en los pulmones después de haber realizado una expiración forzada. Cuando hemos forzado nosotros la expiración, siempre queda un volumen de aire en los pulmones. Siempre queda, por más que hayamos forzado, queda un poco de aire en los pulmones. Ese volumen de aire se llama volumen residual. Bueno, ya, esto es la fisiología. Vamos a hablar un poco de la frecuencia respiratoria. En equinos está según el peso vivo. Fíjense, un equino que pesa 475 kilogramos tiene 12 respiraciones por minuto, su frecuencia respiratoria. En bovinos, 30 respiraciones por minuto. En bovinos, 19, caprinos, 19, en porcinos, 26 respiraciones por minuto, en perros, 24, en gatos, 26, en conejos, 39, en ratones, 97, en ratas, 120,
Hámster. Ya no hay de pollos. ¿Cuánto creen que es el de pollos? La frecuencia cardíaca es 150 latidos por minuto. No la sabes, no pueden escuchar ustedes con un estetoscopio, ¿no? Ahí está entonces el BBP, el BP y el CDF. Entonces son volúmenes residuales, ¿no? Bien. El intercambio de gases a través de la membrana respiratoria a nivel de los alveolos pulmonares. Cada alveolo pulmonar está irrigado por unos vasos sanguíneos muy finos que se llaman capilares pulmonares, ¿no? Tiene la sangre con dióxido de carbono de la arteria pulmonar, proveniente de la arteria pulmonar, deja en la exhalación el dióxido de carbono y en la inspiración se llena de aire y se convierte en arteria, vena pulmonares para llegar al ventrículo izquierdo y con sangre con oxígeno, ¿no? Y para que sea distribuido en todo el cuerpo. Eso está ocurriendo permanentemente en cada alveolo pulmonar, que es el lugar exacto. Fíjense, es un racimo de uvas, ¿no? ¿Cierto? Bien. Imagínense en una infección pulmonar, en las neumonías, cuando hay una infección pulmonar, estos alveolos se llenan de líquidos. Y cuando se llenan de líquidos, no puede llevarse a cabo el intercambio gaseoso. Pues vamos a hablar un poco más de ese intercambio gaseoso. Tengo aquí unos dibujitos. Bien. Ya sabemos que... ¿Dónde está haciendo? Los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno. Y los glóbulos rojos tienen una proteína importante que los están conformando que se llama hemoglobina. La hemoglobina tiene moléculas de hierro y captan el oxígeno. Fíjense, aquí está viendo la sangre, deja el dióxido de carbono en la exhalación y en la inspiración introduce oxígeno. Los glóbulos rojos se van felices con sus moléculas de oxígeno, ¿no? A repartir a todo el cuerpo. Pero un alveolo pulmonar no solamente está compuesto de este intercambio gaseoso, sino que hay unas células importantes, unos glóbulos blancos, que son los macrófagos. Los macrófagos son como unos soldados que están permanentemente activos en los alveolos pulmonares, fagocitando cualquier sustancia grosera que nos hayamos respirado, ¿no? Pues cuando hemos respirado mucho polvo, los macrófagos son los que están trabajando. ¿Cómo creen que se elimina todo eso del cuerpo? Los macrófagos son los que están fagocitando, ¿no? Todo eso. Entonces, este es un alveolo pulmonar. Bueno, es un gráfico. La hemoglobina. Bien. Entonces, ¿cuánto de oxígeno consumimos? Consumo de oxígeno en ml, mililitros, por minuto, por kilogramo. 4.2 mililitros por minuto por kilogramo. Producción de dióxido de carbono. Siempre es un poco menos que lo que introducimos en oxígeno. Un poquito menos de dióxido de carbono. La diferencia está allá, ¿no?
Bien. El control de la respiración está ligado a un sistema neuroendocrino que está también ligado a una situación de necesidad del organismo. Nosotros, ¿cómo sabemos que nos falta oxígeno? ¿Cómo sabemos que nos falta oxígeno? ¿Es voluntario o involuntario? Voluntario. Porque si alguien les tapa la nariz, pues les va a faltar oxígeno o no. Y ustedes van a empezar a meter aire hasta los pulmones. Hasta esa parte es voluntario. Nosotros dominamos. Aunque la necesidad nos obliga a respirar. Pues podremos por voluntad dejar de respirar. Bueno, pues dejen de respirar en este momento y van a aguantar ¿cuánto tiempo? El tiempo que ustedes quieran, hasta un punto en que la necesidad va a ser más fuerte y van a respirar. Entonces, el hipotálamo es la glándula que está encargada de incrementar esos reflejos de respiración. El organismo, ligado junto con el corazón, con el callado aórtico que habíamos hablado, está midiendo la presencia de oxígeno en sangre. Entonces, una vez que se determina que hay falta de oxígeno en sangre, entonces logra un incremento cardíaco. El corazón empieza a latir más rápido. Pero es el corazón y la sangre. No es el aire que está llegando hasta los pulmones. Eso es voluntario, hasta un nivel. Pero la necesidad nos obliga a introducir aire. Entonces, a partir de los alvéolos pulmonares, ya es el sistema neuroendocrino el que está regulando la distribución del oxígeno en la sangre. Ya. Porque nosotros no le decimos al corazón que lata más rápido. ¿No es cierto? Ya. Es fisiología un poco, ¿no? Vamos a hacer esto. Ya. En las aves, en los pulmones, bueno, los pulmones en las aves es bastante especial porque tienen los pulmones bien pegados al dorso y además de los pulmones tienen unos sacos aéreos que están mucho más desarrollados en las aves que vuelan y que les ayuda bastante incluso a volar porque se calienta el aire y aire caliente llevan a los sacos alveolares y pueden elevarse con más facilidad. Así como un globo con aire caliente se eleva, ¿no es cierto? Entonces el aire que se calienta en las aves que vuelan son bastante grandes los sacos alveolares. Parte de la respiración que ha metido del oxígeno se van hacia los sacos aéreos. En los sacos aéreos no se lleva intercambio gaseoso, se tiene que saber. No son pulmones, simplemente son lugares donde van a almacenar aire, aire caliente. Los pulmones son los donde se llevan a cabo el intercambio gaseoso. Bien. Aquí tenemos sus sacos aéreos en las aves. Fíjense, tienen sacos aéreos por todos lados. Esos sacos aéreos se llenan de aire caliente. Y en las aves empiezan a volar, las palomas, con facilidad. Quisiera hacer un ave para volar así, ¿no? Bueno, hemos terminado, chicos. Eso es. Esperamos que se cansen, ya estoy cansado. Ya.